La Guardia de la Muerte siempre fue de las legiones más particulares, una legión muy efectiva que usaba la ciencia a su voluntad. No eran los más fuertes, pero sí los que sufrían menos bajas. Eran muy resistentes en combate y prácticamente inmortales a ojos de los humanos. Pese a su nombre tan temible, allá donde iban, el enemigo era erradicado y la atmósfera era purificada. Eran de las pocas legiones de marines espaciales que tenían vacaciones. Tal vez todo esto se deba a su líder Mortario. El hecho de haber crecido en un mundo tan inhóspito como Barbarus lo hizo despertar. Un mundo corrompido, un mundo oscuro, un mundo donde se oprimía al pueblo, un mundo tóxico del que apenas se sabe gran cosa. Para darnos una idea, usaban los cadáveres de los humanos como combustible. Por esta misma razón, los habitantes prefieren olvidar aquel régimen oscuro al que fueron sometidos. El gran tirano caótico fue, por casualidades del destino, el padre adoptivo de Mortarion. Nunca lo vio como un hijo, sino como un trofeo de caza que sacrificar para los dioses oscuros. Le intentó unir a su causa, que se uniese al bando del caos, que usase la muerte como su combustible. El corazón del primarca se negó y bajó desde la alta torre a defender a su pueblo. Poco a poco, el pueblo vio en Mortarion un líder y fueron adquiriendo gran resistencia a la toxicidad. Los avances de Mortarion iban muy bien encaminados, pero tenían que dar un golpe de efecto. El tirano no les iba a permitir una rebelión completa. Si querían ser libres, tenían que eliminarlo, costase lo que costase. En un alarde de sacrificio, el primarca se lanzó a la gran torre. Incluso con su resistencia, sabía que no iba a salir vivo, pero era un precio a pagar por la salvación. Si con su muerte liberaba al pueblo de Barbarus, entonces sería una muerte digna. Allí la atmósfera se hacía insufrible, y la pelea con quien alguna vez llamó padre se volvió una completa agonía. Cada segundo era un sufrimiento infernal, y a pesar de su gran destreza, sus fuerzas le empezaron a fallar. No había salida, no había vuelta atrás. Si fallaba, el pueblo de Barbarus estaría condenado, y él no iba a permitir esto. Con un último aliento, atacó con su guadaña al temible tirano, que rompió el arma del primarca en dos, sonrió y con su daga caótica le dio una puñalada en la espalda, dejándolo en el suelo. Antes de que pudiese morir, tenía visiones de un gran futuro, de un Barbarus liberado, de un mundo con un nuevo amanecer. No podía rendirse tan fácilmente, no podía caer, no iba a dejar que la esperanza de su planeta cayese con él. De repente, Mortarion sintió un fuego en su pecho. Notó como una gran fuerza lo invadía. La atmósfera no le afectaba más. Sus fuerzas volvían, mientras su padre adoptivo veía atónito la escena. El primarca cogió la fragmentada guadaña y de un solo movimiento la volvió a unir. Los músculos recobraban su fuerza. El tirano intentó pedir clemencia, pero ya era demasiado tarde. De un solo golpe, Mortarion acabó con la vida de aquel ser. Había salvado Barbarus, aire limpio, campos de cultivo frescos y su pueblo al fin libre de la tiranía. Con ello, su corazón podía descansar en paz. Poco después, el emperador apareció y pudo hablar con su hijo. Pasaron largos meses donde padre e hijo pudieron mantener largas conversaciones sobre química, filosofía y física. De esas conversaciones solo se sabe que Mortarion se convertiría en el primarca de la Guardia de la Muerte y que los conocimientos que había adquirido serían puestos al servicio del imperio a través de varios libros a los que llamó rollos estigios. En estos libros se trataban muchos temas biológicos, químicos y físicos, como por ejemplo la creación de gases tóxicos, cómo aumentar el crecimiento de los cultivos y cómo crear pequeños fenómenos naturales a pequeña escala.
Mortarion era un primarca experto en matar, pero con el tiempo se dio cuenta de que la vida es igual de importante. Por ello, su legión no solo destruían a los traidores, sino que ayudaban y mejoraban los mundos recién conquistados. Es por esto por lo que Mortarion les daba a sus hijos vacaciones. Por cada 5 años de cruzada tenían 2 semanas para poder estar tranquilos. De esta forma, los soldados de la Guardia de la Muerte entendían el valor de la vida y cuando volvían con más fuerzas para defenderla. Junto a sus hijos, Mortarion cosechó grandes victorias. Sus conocimientos sobre biología y química lo ayudaron a realizar tácticas eficaces contra sus enemigos. Tan grande era su conocimiento que muchos de sus hermanos iban a él en busca de consejo. Leman Russ y Perturabo con el tiempo fueron grandes amistades de Mortarion. Pasaban los días hablando y conversando sobre el mismo tema, consultando cómo abarcar diferentes circunstancias de la Gran Cruzada. Perturabo le tenía un profundo respeto, aunque a la vez estaba en contra de usar la naturaleza para la destrucción. Leman Russ, por su parte, no tenía problemas con esto. Sin embargo, había uno de sus hermanos que sí lo tenía. Con Magnus siempre hubo una enemistad creciente. Mortarion era muy escéptico en cuanto al poder psíquico se refiere. No veía en él más que un truco barato para manipular. Él era un científico por encima de todo, un amante de la ciencia. Y por ello, un total detractor de los poderes psíquicos. Para su suerte, la cuestión de los poderes psíquicos se hablaría en el concilio de Nicea. El primarca guardó silencio mientras escuchaba, divagando en sus pensamientos. Su padre habló con él telepáticamente. Te veo algo angustiado, hijo mío. No has dicho ni una palabra. Todos tus hermanos han hablado mientras que tú guardabas silencio. Puedo notar en tu corazón dudas, temor, angustia. Háblame, hijo mío. ¿Qué te atormenta? Nada, padre, nada. Simplemente... Realmente es que tengo dudas sobre lo que realmente eres, sobre lo que realmente es el mundo, sobre los psíquicos, ese poder tan misterioso y tan antinatural. Los psíquicos no son naturales y eso me inquieta. ¿Cómo puedes controlar lo antinatural? Es terrible y no puedo asimilarlo. Magnus en parte tiene razón, y Lorgar también, pero ¿cómo puedes controlar un poder tan grande? Es exponerte a grandes peligros, a conocimientos prohibidos. Pero ese poder es útil también. No entiendo, padre, y eso me atormenta. Es normal que tengas dudas, hijo mío. Eres un gran científico por encima de todo y es natural que te surjan dudas. Ciertamente, el ser psíquico conlleva un gran riesgo para todos y es exponerse a la disformidad y por ende a la corrupción del caos. Debemos saber controlar este poder por el bien del imperio. Leman es un buen hombre y lo admiro, pero se equivoca al creer que la previsión lo mejoraría. Magnus es un gran psíquico y lo respeto y lo quiero con todo mi corazón, pero sé que es algo necio cuando dice que los poderes psíquicos deberían ser totalmente libres. Ambos tienen razón en su justa medida. Son dos caras de la misma moneda, aunque ellos no lo quieran admitir. Padre, tengo un mal presentimiento. Siento que algo va a fallar. ¿Por qué tengo esta intuición? ¿Por qué no la puedo contrastar? Estos pensamientos no son científicos. No puedo determinar el futuro como si fuese un vidente. No soy un psíquico. ¿O sí lo soy? ¿Qué soy realmente, padre? Recuerdo lo que hice en Barbarus, pero no sé si fue por mi propia voluntad o por algún poder psíquico. Padre, tengo dudas. No puedo asumir que yo, un científico, tenga dudas. Hijo mío, tus poderes van más allá de lo que crees realmente. Tus capacidades no están ni la mitad de lo que podrían estarlo. Os concebí como los seres más fuertes de toda la galaxia y por eso mismo tenéis lo que nadie tiene. Algún día comprenderás mis palabras, pero de momento céntrate en la gran cruzada. Céntrate en mejorar a tu legión y en ayudar al imperio. Necesito pedirte un favor. Ayuda a que Leman
y Magnus se lleven bien. No quiero ninguna pelea entre ellos. Seguramente acaben siendo grandes amigos. Son el uno para el otro, aunque ahora no lo vean. Pero necesito de tu ayuda para que esto se pueda cumplir. Eres un ser paciente ante todo, y con tu ayuda posiblemente las cosas sean mucho mejor para todos. Te encargo a ti esta gran tarea. Tras la resolución en el concilio de Nicea, Mortarion, al mismo tiempo que ampliaba los dominios de la Gran Cruzada, tenía contacto con Magnus y con Leman Russ. Para su sorpresa, consiguió que ambos se llevaran sorprendentemente bien. Solía visitar Próspero para hablar con ellos e intercambiar conocimientos. Pasaban largas tardes mientras hablaban de ciencia, tecnología y espiritualidad. Una gran hermandad se formó en aquella Trinidad. Leman vio como su hermano rojo era un ser de gran capacidad y con un gran corazón. Magnus descubrió que no todo eran poderes psíquicos y que había conocimientos muy interesantes más allá del poder de la mente. Mortarion pudo ver que el gigante rojo no era tan malo como creía, y a pesar de su arrogancia, era una gran persona. Esto le tranquilizó. Cuando Guilliman se declaró traidor, Mortarion estalló en rabia, ardiendo en deseo de destruir a quien alguna vez consideró un hermano. Su corazón estaba lleno de furia y su mente solo quería acabar con los traidores al imperio. La masacre en Miral produjo en él un gran dolor. Ya no solo el hecho de ver cómo uno de sus hermanos le declaraba la guerra al imperio, sino por las millones de muertes inocentes que estaban dejando a su paso. Pero sus deseos tenían que esperar. Su hermano Fulgrim había asesinado por error a Ferrus Magnus. Se había encerrado en su mundo natal y corrían rumores de que las tormentas disformes asolaban el planeta. Incluso con el corazón en llamas, sabía que tenía que salvar a su hermano. No iba a dejar que una torre malvada acabase con la cordura de su hermano. Su crimen era imperdonable, pero no se iba a saldar con su muerte. No era tiempo de perder a otro hermano.